Mi nombre es Flavio Rapizardi, yo soy doctor en comunicación social, mi carrera de grado es licenciatura en filosofía y tengo una maestría en sociología de la cultura. Así que lo que traté de combinar a lo largo de mi carrera es esto, o sea, el mundo de las ideas, cómo se producen, pero también la materialidad de esas ideas. Por eso, cuando la escuela me convocó a hablar de discursos sociales, encontré ese link, ¿no? Ese link que está entre cómo se produce una idea, en qué contexto, en qué marco, pero luego cómo es puesta a funcionar, y en esa puesta a funcionar, esa idea cambia su sentido, cambia su significado, tiene efectos, que es un poco lo que vamos a hablar hoy, ¿no? El discurso y sus efectos, el discurso discriminatorio, ver si el discurso discriminatorio se puede distinguir del discurso represivo. Bueno, una serie de temas que vamos a tratar de en estos 20 minutos aclararlos. Me parece que, como en primer lugar, es aclarar qué es el discurso, porque hay como muchas definiciones, a cada autor con su definición. Pero si uno toma como el mapa de las definiciones de qué es un discurso, uno podría decir que hay como dos partidos, ¿no? O dos campos. Los que dicen que el discurso es un código, ¿no? Que está ahí, un código, una especie de herramienta, una especie de lapicera que yo puedo utilizar a gusto y piacere. Y otros que dicen que en realidad es una práctica en la cual yo estoy inmerso, en la cual yo nazco, ¿no? Yo nazco en un mundo que está lleno de signos, que yo no los elijo, que van, vienen, pero que yo soy bañado en ese lenguaje, ¿no? Lacan, psicoanalista, Jacques Lacan, decía, bueno, el niño o lo que nace, él tiene una frase que no vamos a entrar para no entrar a hablar de aborto, pero respecto al feto, una vez que sale del vientre materno, al sentir la primera palabra, ya entra en el universo de lo simbólico. Por lo que se llama el baño del lenguaje, ¿no? El lenguaje pone en funcionamiento una serie de mecanismos neuronales, cosa que no me dedico, pero le creo a Lacan. Entonces ahí uno diría, bueno, ¿el lenguaje es algo que yo puedo usar como quiero? ¿O el lenguaje es algo que está ahí y me usa a mí? Esa es la gran frase. Los estructuralistas, que es un grupo de pensadores de los años 60, decían, yo no hablo el lenguaje, sino que yo soy hablado por el lenguaje. Esto parece una locura, siempre cuando hablamos con los estudiantes, pero no es nada complicado. Los franceses escriben difícil para decir cosas fáciles, ¿no? Así se ganan la vida, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir ser hablado por el lenguaje? Quiere decir que si yo nazco en la Argentina, suponete, y en Argentina y en toda la diversidad que es la Argentina, en el norte, en el sur, en una nación indígena, en un grupo, una familia judía, una familia cristiana, en una familia afrodescendiente, lo que fuere, hay un uso del lenguaje que me va a mí formando, ¿no? Y ese uso del lenguaje es con lo que salgo al mundo. Es con lo que salgo al mundo y me lo abre. ¿Qué quiere decir que me lo abre? Es lo que me permite entender al mundo. No es lo mismo ir al mundo con un vocabulario amplio que ir al mundo con un pequeño vocabulario, ¿no? Cuando uno dice por qué hay que leer estas famosas campañas por la lectura, no es por una noción iluminista y europea de la cultura, sino por el efecto que tiene el lenguaje sobre la conciencia. Es decir, yo cuantas más palabras tenga, más capacidad de utilizar palabras, más capacidad de construir discursos, voy a comprender la realidad de manera más compleja. Entonces ahí el discurso no es una herramienta, el discurso es algo donde yo entro y es una práctica que va formando mi conciencia, ¿no? Va formando mi conciencia. Es más, muchos psicoanalistas, entre ellos Lacan que nombré antes, dicen mi conciencia es lenguaje. ¿Qué soy? Lenguaje. Que digo, yo soy yo, ¿qué es yo? Es lenguaje. Entonces, esta es la hipótesis que yo prefiero. Algunos otros prefieren seguir hablando del lenguaje como un código que se utiliza. Yo prefiero decir lo que dicen los estructuralistas con algún matiz. Que yo nazco en un lenguaje. Soy ahí un autor que quiera leer, que es Martin Heidegger, que habla, soy arrojado al mundo del lenguaje. Ese mundo del lenguaje me permite ver ciertas cosas y otras no. Por ejemplo, nuestros gauchos reconocen 7 tipos de verdes, porque son 7 tipos de pastos para los caballos. Yo veo verde patito, verde amarillo, muy pocos verdes. El verde Sara, no sé, el verde de la ropa.
los esquimales 20 tipos de blanco. ¿Qué quiere decir? ¿Que tienen mayor capacidad perceptiva? No, es que esa percepción se ha amoldado a un sistema de lenguaje que nosotros no tenemos. Entonces, esto quiere decir, el lenguaje me abre el mundo. Es decir, el lenguaje va dando forma a mis percepciones. Pero cuidado, porque acá está el peligro de caer en una posición muy posmoderna o también muy religiosa. Yo soy católico practicante de la teología de liberación, ¿no? Pero generalmente suele decirse que la única palabra que crea es la palabra de Dios, ¿no? Esto para quienes sean católicos. Ahora, cuando uno dice que el lenguaje crea la realidad, no es que crea el objeto. Es decir, cuando yo digo que el lenguaje crea o construye esta lapicera, lo que estoy diciendo es que el lenguaje hace de esto un útil para escribir. Es decir, que el lenguaje lo que hace es construir la utilidad, la función y la ubicación de este objeto en un universo de objetos. Eso es lo que hace el lenguaje. Esa es la capacidad productiva del lenguaje. Hay un cliché que mucha gente utiliza que dice la construcción social de la realidad, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué es la construcción social de la realidad? ¿Qué? La realidad la hacemos, ¿cómo se hace? ¿Cómo se arma? Y acá me parece que es muy interesante distinguir entre lo real y la realidad. Es como distinguir entre el territorio y el mapa. El territorio es insondable, varía, hay movimientos de territorio. La realidad es ese mapa que yo construyo. ¿Cómo construyo ese mapa? Con el lenguaje. Entonces, el lenguaje sería como eso que ya está dado, porque yo nazco en un lenguaje, con un vocabulario, que puedo hacerlo más rico, menos rico, complejizarlo, no complejizarlo. Y con ese lenguaje comienzo a enfrentar al mundo y poder, por ejemplo, hacer una metáfora en torno a esta lámpara, a esta botella, a esta lapicera, ¿no? Entonces el lenguaje funciona, y eso es un texto muy lindo de Foucault, que dice como una rejilla, ¿no? Cada uno ve el mundo con la rejilla del lenguaje que ha sabido durante toda su existencia, y esto, quédense tranquilos, porque la edad que tengan van a poder aumentarla, achicarla, ponerse lo que quieran. Es una rejilla a través de la cual yo me relaciono con el mundo. Yo siempre doy el ejemplo a algunos alumnos, le digo, bueno, supónganse, son abducidos por un ovni, ¿verdad? Me encanta la ciencia ficción. Bueno, son abducidos por un ovni y aparece un objeto. ¿Qué es ese objeto? No van a saber qué es ese objeto hasta que no tengan un concepto, lenguaje, palabra, que pueda definir ese objeto. No hay ser, no sé qué es, o sea, no hay ser de ese objeto si no tengo lenguaje sobre ese objeto. Lo que hacemos en general es, más o menos, se parece a, y capaz es otra cosa, ¿no? Puede ser peligroso en algunas circunstancias, pero bueno. Es decir, cuando decimos el discurso, el lenguaje, ahora vamos a pasar del lenguaje al discurso, cuando decimos el lenguaje es una práctica social que crea realidad, estoy diciendo que no es un código muerto, no es una herramienta que yo puedo usar como quiero, sino que yo nazco en un lenguaje, tiene códigos, tiene vocabularios. Lo que sí puedo hacer, y esto así me diferencio de los estructuralistas, y uno va, quizá, si alguien está interesado en leer otra bibliografía, hacia el materialismo de Raymond Williams o D.P. Thompson, yo nazco como en un teatro, ¿no? Nazco como en un teatro donde hay una serie de guiones. Yo uso esos guiones, pero también puedo como tensionar los guiones, ¿no? Viste que a veces uno crea palabras o crea conceptos. Un claro ejemplo. ¿Cómo llamamos a la dictadura militar? Dictadura militar, dictadura cívico-militar, dictadura cívico-militar eclesial, dictadura cívico-militar eclesial con rabinos incluidos. O sea, eso es la posibilidad que uno puede ir ampliando, ¿no? Yo trabajo con el doctor Martin Grass, y Martin Grass dijo, a mí me parece que el concepto que mejor define al periodo que va del 76 al 83 es genocidio reorganizador. Y yo me lo quedé pensando, ¿no? Porque ese proceso se llamó proceso de reorganización nacional. Y es cierto, fue un genocidio para reorganizar la Argentina. Es decir, fíjense que uno nace en un mundo con lenguajes, con palabras, que uno puede ir estirando, lo puede ir estirando los límites, ¿no? Puede ir estirando los límites, resignificando.
Palabras que antes eran, por ejemplo, la palabra negro, que era una palabra muy negativa. En Brasil, preto e belo, o sea, el negro es bello, fue un modo de resignificar. Es decir, no es tan determinante, pero tampoco es una herramienta. Entonces, creo que el desafío es como decir, nazco en un mundo con lenguaje que me permite ver lo real de tal modo, me determina, no así brutalmente, ¿no? Como diría un marxista ortodoxo, pero sí me determina, me pone unos límites, me pone en un teatro y yo tengo que agarrar ese guión, puedo estirarlo, ¿no? Es, digamos, como una especie de práctica en la cual agarro esa rejilla que tengo en los ojos y puedo ir como ampliando los agujeritos de la rejilla, o puedo ir cerrándolos. Por eso es importante la lectura, ¿no? Uno nota cuando alguien lee mucho o cuando alguien lee poco, ¿no? Esto es una de las cosas que ocurren en periodismo. Yo siempre entro, me parezco un Gurka y digo, acá hay 120 periodistas, no hacen falta 120 periodistas. Y lamentablemente el mercado solo consagra al que puede generar una diferencia. Entonces digo, ¿quién lee poesía? Y solo levantan dos la mano por temor a que le digamos que son maricones. Digo, pero tenés que leer poesía, es muy importante. O sea, pensemos un buen periodista deportivo. ¿Quién es? Víctor Hugo Morales. Porque te hace un cruce entre un partido de fútbol y un texto de Galeano. Eso lo consagró en el mercado, ¿no? Eso lo consagró en el mercado. Entonces, dijimos, bueno, el lenguaje es esta práctica en la cual uno nace. ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje y discurso? El lenguaje es una práctica. El discurso es cuando esa capacidad que uno tiene de hacer uso del lenguaje se convierte en una especie de, vamos a llamarle, utilizar algunos sinónimos, narrativa o relato. Viste que ahora hay todo el relato, todo el relato. O sea, que no me vengan a decir que solo un grupo político tiene relato. Todos los grupos políticos tienen relato. Porque el relato es el discurso, el relato es la narración que te organiza la vida. Cuando uno va al análisis, muchos nos analizamos, otros no, lo primero que dice, ¿quién sos? ¿No? Y uno empieza y cuenta una narrativa. Narrativa que está llena de agujeros, de mentira, y después en los lapsus linguae y sale que no es así. Pero el discurso es esa organización del lenguaje en una narrativa, en una especie de rejilla, es esa rejilla que yo contaba antes, coherentizada, con una forma, que puede ser bajo la forma generalmente de la historia, ¿no? Es decir, uno narra su historia a partir de un discurso, a partir de una narrativa, a partir de un relato. ¿Son verdaderos, son falsos? Sería otra discusión, es muy difícil de saber cuando un discurso o una narrativa son verdaderos. Lo que sí es cierto es que no hay realidad sin relato. Yo los invito a hacer un ejercicio, que me digan algún objeto, si ustedes pueden pensar algo sin conceptos. ¿Se puede pensar algo sin lenguaje? Yo esto es una pregunta que siempre hago sobre todo a mis alumnos colombianos. Bueno, dame un argumento un objeto sin concepto. Y ellos son muy positivistas los colombianos. Decían, sí lo hay. Entonces les doy 2 semanas. Obviamente que bueno, 2 semanas sin haberlo definido. Porque no hay posibilidad de concebir lo real sin concepto, lo real sin lenguaje. Ahora bien, ese concepto, si yo digo lámpara, botella, lapicera, hoja, escritorio, pared, cuadro, se organiza dentro de otro conjunto de palabras, que es ese discurso, que es esa rejilla, ¿no? Es esa rejilla que sería un poco como lo que decía Kant, esas lentes azules. Si yo hubiese nacido con lentes azules, para mí la realidad siempre hubiese sido azul. Hay otro libro muy lindo que siempre yo recomiendo leer, que se llama La isla de los ciegos al color, de Oliver Sacks, que es un neurólogo que descubrió que en la Polinesia hay una isla donde la gente ve en blanco y negro y matices. Entonces la pregunta es, que para nosotros no es ni siquiera es daltónico, ¿no? Porque es otra cuestión. ¿Cuál es el color del mundo? ¿El color del mundo está en el objeto o el color del mundo se establece por esa relación que mi mirada establece con esas ondas que vienen de ahí? ¿Son personas con problemas? Bueno, hicieron un experimento espantoso, les hacían unos lentes horribles los pobres polinesios. No, es otra realidad, es otro modo de percibir el mundo. Ellos ven brillos que nosotros no vemos, nosotros vemos colores, ¿no? ¿Cómo se forman
estos discursos, cómo se forman estos relatos, cómo se forman estas narrativas, hay varias posturas. Yo tengo una opción, ahí sigo a un autor que lo nombro, que es Voloshinov y Bakhtin. Voloshinov fue asesinado por Stalin. Tiene un librito muy bueno que se consigue barato, que es La filosofía marxista del lenguaje, donde él dice claramente, los discursos son siempre sociales y lo que demuestran es un estado de tensión de la relación de las fuerzas sociales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Los discursos, por ejemplo, discurso médico, discurso judicial, discurso sobre qué es la familia, discurso sobre, no sé, lo que es la salud, discurso sobre qué es un periodista. Todos esos discursos, que nosotros son la rejilla con la cual miramos lo real, me vine peleando con el tachero hasta acá, para decirte una idea, por ejemplo, sobre un discurso universitario. El tipo me decía, no puede ser que en la Argentina estudien gratis, digo, los extranjeros. Digo, mire señor, usted está muy equivocado, la UBA es una de las mejores universidades del mundo y los extranjeros vienen por posgrado que se pagan. ¿Usted sabía que se pagan los posgrados? No, usted está mal informado, infórmese bien. Fíjate el discurso, el relato que él tiene sobre lo que es la educación superior, ¿no? Entonces, ¿dónde se organiza ese discurso? ¿En alguna usina ideológica que te la inyecta, ¿no? En Magneto, en Clarín, no sé, en los rectorados. No, esto hay que ser muy cuidadoso, porque los discursos se articulan en la relación entre el Estado, el mercado y lo que se llama sociedad. Y cuando digo sociedad, debería decir sociedad civil, pero no lo voy a hacer. Porque el concepto de sociedad civil es propio del neoliberalismo, por eso estamos hablando de lenguaje y de discurso. Y no hay sociedad civil, porque la idea de sociedad civil da la idea de un conjunto de sujetos libres corriendo por el campo muy felices. Y en realidad no, uno que encuentra la sociedad son grupos de presión, grupos de interés relacionados con el mercado. Laura Alonso bancada por los gringos, es decir, no es tan simple. La sociedad es un conjunto de organizaciones, de intereses relacionadas con el mercado y con el Estado. Entonces los discursos se constituyen ahí. Siempre lo que hace un discurso es constituirse en ese anclaje entre el mercado, las fuerzas sociales y el Estado. Por ejemplo, si uno analiza el discurso político de los años 90, uno puede encontrar que hay una palabra que organiza la política de los años 90, que es la palabra libertad, ¿no? Libertad. Yo tengo 50 años, quizás muchos de ustedes sean más chicos, pero hablar de igualdad en los 90 era suicidio. Nadie podía hablar de igualdad, era un término, yo me acuerdo de frase del presidente de aquel entonces, cuyo nombre no da suerte nombrar, diciendo siempre habrá pobres, ¿no? Siempre habrá pobres. O sea, la palabra libertad organizaba la vida social, que el Estado no tenía que meterse, la libertad de consumir, yo quiero ser esto, yo quiero ser el otro, y ahí hubo un uso fetichizador, expositor de la diferencia. Estamos hablando de los años 90. Se mostraban los afro, la diversidad sexogenérica, los pueblos indígenas. Se hizo un uso de la diferencia porque se hacía de la libertad el término, la palabra, el lenguaje y el discurso que organizaba la vida política en los 90. Cuando vino la crisis del 2001 y nos dejó todo mirando al norte, obviamente que hubo un cambio en el discurso político y el concepto igualdad fue el que comenzó a organizar la política. Yo recuerdo claramente una estrategia, voy a dar un ejemplo, matrimonio de personas del mismo sexo. Primero fue matrimonio gay, matrimonio de la diversidad, en nombre de la libertad de un grupo. Cuando se hizo una encuesta, en este caso fue Analía del Franco, en torno a una pregunta utilizando este concepto, daba X puntos de apoyo. Cuando se decidió cambiar la estrategia y llamarlo matrimonio igualitario y se puso la palabra igualdad, el apoyo creció en un 30%. Es decir, fíjate vos cómo el lenguaje, una palabra que forma parte de un discurso, pues la palabra igualdad es un discurso, el discurso de repartir, de intervención del Estado, de ser más buena onda, de, como dijo la presidenta, poder ceder un poco de la renta, etcétera, etcétera.
tiene que ver cómo organiza la vida social y la vida política, ¿no? La palabra inclusión en los 90, o la palabra patria en los 90, eran palabras complicadas, porque la patria, ¿quién era? El neoliberalismo. ¿Y la inclusión a qué? Al gobierno neoliberal. Sin embargo, hoy ese término ha sido, ese concepto, ese lenguaje, ese discurso del cual forma parte esa palabra, cambió y organiza la vida política. Lo que también uno nota es cómo está avanzando nuevamente el tema de la libertad, ¿no? ¿Por qué avanzan sobre mis dólares? ¿Por qué? Bien, ahí tenemos nuevamente ese choque de discursos. Entonces, digo, los discursos, que son esas rejillas que a mí me permiten percibir la realidad de un modo determinado, se organizan en la relación de fuerzas que existen entre el mercado, el Estado y la sociedad. Entendido por sociedad, organizaciones y etc. Uno dice, durante el 2001 de adelante, hubo un avance de lo social sobre el Estado. La articulación del Estado con los movimientos sociales, la participación de los movimientos sociales en los programas de gobierno. Eso llevó a que la palabra igualdad, a que el discurso de la igualdad reorganizara la política y ese discurso fuera el discurso hegemónico, ¿tá? Que ese fuera el discurso hegemónico. Entonces, hay que tener muy en cuenta que nosotros no somos ajenos a la construcción de los discursos hegemónicos. A veces de manera consciente o a veces de manera inconsciente. Si yo estoy a favor del discurso de igualdad, pero me quejo porque no puedo comprar dólares, tengo lo que dice Gramsci, un fenómeno de doble conciencia. O sea, mantengo por un lado el discurso de la igualdad, pero por otro lado mantengo un discurso de la libertad opuesto al discurso de la igualdad. No es que libertad e igualdad se opongan. Lo que estoy diciendo es que una cosa es organizar la vida social, organizar la convivencia en torno a un concepto como la igualdad, la inclusión y la fraternidad, y otra cosa organizarla en nombre de la libertad, mi derecho, mi cuerpo es mío. Un tema, por ejemplo, claro, y acá seguramente me puteará algún abortista que vea este video, es por qué tiene tanta imposibilidad de incluirse la lucha del aborto como un discurso mayoritario. Las encuestas dan a favor, sin embargo, no ha logrado establecerse como valor el concepto aborto. Y a mí me parece que ahí lo que está fallando es el discurso nuevamente. El discurso del aborto, de mi cuerpo es mío, es un discurso demasiado liberal y que yo estoy a favor del aborto, quiero decirlo, pero si yo salgo a decir el aborto debe practicarse porque mueren mujeres, 1.5, casi una mujer y media por día, por aborto clandestino, y es una cuestión de igualdad, el apoyo a la despenalización y o legalización del aborto crece. Es decir, si yo pongo ahí el discurso de la igualdad, corro el eje del discurso político del aborto, crece el apoyo, ¿tá? Pero bueno, es un tema que deberán resolver las compañeras de la Comisión por el Derecho al Aborto.